Entonces, muy buenas noches a todos y a todas. Hoy día nos encontramos nuevamente en la sala virtual de Zoom, el 20 de agosto del 2026, para compartir con el doctor Alejandro Arroyo, quien gentilmente nos va a regalar lo que yo creo forman como parte de sus dos pasiones, la música y la neurociencia, ese enlace que él hace, parece muy sabiamente. Y les voy a comentar un poquito de Alejandro, que como ya comentó el doctor, nos lo envió nuestro querido Claudio. Así que Alejandro es doctor en ciencias médicas, músico y escritor. Es doctor en medicina de la Universidad Federal de Sao Paulo y como neurocientífico y conferencista internacional. Es uno de los especialistas más consultados sobre el pensamiento multidisciplinario en la creatividad humana. Participa como investigador en organizaciones universitarias como la Universidad Federal de Sao Paulo, perdón, Escuela Paulista de Medicina, Brasil, el Centro de Investigaciones de Neurociencias de la Universidad de la Frontera e Ciencias Internacional. Es profesor de educación musical y concertista en guitarra clásica de la Universidad Austral de Chile. Profundiza estudios de guitarra en España bajo la tutela de la prestigiosa maestra María Luisa Anido, profesor de música sacra del Seminario San Fidel entre el año 76 y el 83, director del coro de la Universidad Católica de Chile entre los años 84 y 89 y del coro de la Universidad de la Frontera entre 1990 y el 2018, alcanzando reconocimiento nacional e internacional por su aporte en el registro de versiones corales e instrumentales de música mapuche. Se perfecciona en dirección coral con los maestros Helmut Rilling y Pablo Colino. El primero es de la Academia Stuttgart en Alemania y del Pontificio Instituto de Música Sacra de Roma, Vaticano, en Italia. En marzo del 2018, en el marco del concurso número 20 internacional de guitarra clásica de Nice, estrena en Francia su obra Cantum Mapuche, paisaje sonoro en 10 cuerdas, con la orquesta de cámara Príncipe Rainier III de Mónaco. Es reconocido internacionalmente por sus investigaciones en el campo del procesamiento cerebral de la música, cuya práctica clínica combina con la docencia. Destaca su obra Dulzura, Cánticos para Madres Gestantes, compuesta por 38 textos infantiles musicalizados que fortalecen el vínculo entre madre e hija. Autor de los libros Cántico de los Afectos, Las relaciones interhemisféricas cerebrales en la comunicación humana, Pensamiento áureo, Contribución a la neurociencia de la geometría empresarial, Alzheimer, Desde los océanos de la memoria, Beethoven nos habla, un atlas histórico y fisiopatológico de su sordera, y La vida se cura con la vida. Este último es un bestseller publicado por Amazon en el 2021. Dirige eMusical en California, Estados Unidos, proyecto que aspira a dar cuenta desde la neurociencia cognitiva la contribución de la musicoterapia en la salud integral del ser humano. ¿Qué les parece nuestro invitado de hoy? Así que muchísimas gracias, Alejandro, porque además Alejandro está en una situación de salud un poco delicada, pero igual se hizo todo el tiempo para compartir con nosotros este interesante tema del que estamos aquí dispuestas a recibir y aprender. Adelante, Alejandro. Voy a, no sé si En quieres primer que lugar, ponga de inmediato, ¿no? si quieres que ponga de inmediato el PPT. Bueno, Deja compartir.
Ay, aquí, espérame un poquito porque si lo pongo así no logro ver. Total, total. Dame un momentito porque no sé cómo verte o sea, cómo poner el PPT y verte a la vez. No, puedo hablar y después, Sí, no es necesario mientras yo voy. solo el PPT. Ahí, ¿se ve? No, no lo veo. Ahí sí, pero hay que agrandarlo, ¿no? La pantalla Ahí, completa. ahí ¿Sí? está. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación del doctor Claudio Mena y también de Carlos Jiménez, que nos conectamos y en una conversación salió esta solicitud de poder compartir con ustedes, que a mí realmente me siento muy honrado de esta posibilidad. Ahora quiero aclarar que esta no es una conferencia tan científica, porque la idea es poder motivarlo y poder un poco, digamos, sacar conclusiones respecto a la importancia actualmente de la música en medicina. Eh, Siguiente. ¿Puedes ir cambiando eso? Bueno, ahí está la Escuela Paulista de Medicina, donde yo estudié medicina y saqué mi doctorado. Y como ustedes pudieron ver en la presentación, yo me inicié como profesor de música sacra en el seminario católico y estudié en Roma también 2 años. Y hoy día tuve la feliz noticia del Papa que quiere volver precisamente a arreglar todo este problema que hay de la música en la iglesia, que la gente se ha alejado mucho precisamente por ese motivo. Y también recibí algunas recomendaciones o algunos mensajes desde allá para poder colaborar con ellos en esto. Sobre todo con los seminarios, porque la formación musical de los sacerdotes actualmente es muy mala o prácticamente nula. La música cumple un papel fundamental en la oración y desde el principio que de la humanidad, y también está claro que la música es en el fondo sanación, vibración, eh, se trabaja con las frecuencias y esa es su esencia, más que un fenómeno netamente artístico. Siguiente. Bueno, voy a hacer una presentación muy didáctica, un poco para también en centrarlo en lo que yo quiero, porque existen muchas versiones respecto a lo que es la música a nivel cerebral. Bueno, la existencia de una amplia gama de variedades de disturbios, por ejemplo, del lenguaje, ya era conocida desde los tiempos de Hipócrates, digamos, 400 años antes de Cristo. Y un breve mirar, podríamos decir, sobre la historia de la afasia, por ejemplo, permite discusiones sobre el papel de esta en varias estructuras cerebrales consideradas del habla y del lenguaje y de la música. Esto lo dice el premio Nobel, el doctor Kandel, en el año 1999, cuando empiezan recién a aparecer en medicina esta interrogante. Siguiente. Ahí tenemos un caso de lesión cerebral de afasia anómica. La afasia tenemos claro que es la persona que puede, por ejemplo, nombrar un objeto, pero no lo puede verbalizar. No puede decir cuál es. Por ejemplo, yo le puedo poner un lápiz, yo sabe que es un lápiz, pero no lo puede mencionar. Eh, yo de hecho, hice práctica con afásico en el Hospital de Sao Paulo y, y trabajamos con música con resultados realmente sorprendentes. Hasta creé un coro de afásicos, porque los afásicos no pueden hablar, pero pueden cantar. Curioso eso. Entonces me llamó la atención eso. ¿Ya? Por ejemplo, del doctor Pepper y Eccles, que escribieron un libro precisamente sobre el cerebro, el año 1992, que también son premios Nobel de Medicina. Ellos dicen que el hemisferio derecho de las personas
dominantes para la música y explica por qué personas afásicas pueden cantar melodías. Esto trajo, digamos, dentro de la psicología también, la nominación de que sería el hemisferio derecho responsable por la música y el hemisferio izquierdo por la parte analítica. Pero vamos a ver que no es tan así, ¿ya? ¿Por qué? Porque las personas afásicas, por ejemplo, pueden cantar correctamente una melodía. Los tartamudos también pueden cantar fluidamente. Yo fui director del coro de la Universidad Católica de Santiago de Chile y también del coro de la Universidad de la Frontera. Y tenía integrantes tartamudos que cantaban perfecto. Por lo tanto, la síntesis es que en realidad el cerebro podría no tener un centro específico, ¿cierto? En el cerebro eh, de la música en relación al procesamiento auditivo musical. Siguiente. También hay estudios, por ejemplo, de Popper y Egler, que dicen que cuando el hemisferio derecho recepciona música, porque es contralateral por el oído izquierdo, se activa el hemisferio derecho, el corte auditivo provoca conexiones en dirección a otras regiones hemisferiales, como las áreas, por ejemplo, corticales de relación de interpretación. Además, los impulsos aferentes que generan estas ondas de sonido se protegen, o digamos, se proyectan complexamente modulados al sistema límbico y paralímbico, que es la zona cortical profunda que coordena diversas variantes emocionales. Estamos hablando del área 25-35 del área de Grudman. Siguiente. Bueno, aquí la fonobiología y la neurología ya hablan de ordenación temporal. Dicen que cada hemisferio tiene una función diferente, pero trabajando en conjunto a través del cuerpo calloso, podría hacer esa conexión entre esos hemisferios, independiente de la hora estimulada, podrían producir un efecto, digamos, gestáltico, de reconocimiento global del patrón, que lo vamos a explicar después. El hemisferio izquierdo también ordena esta secuencia de estímulos y los analiza matemáticamente, porque la música también es matemática. Eso lo hace el doctor Music y Piñero en el año 1987, en investigaciones. Siguiente. Esta pintura de Rafael Sanzio de la Escuela de Atenas, que está en Italia, en el Vaticano, es impresionante. No sé si ustedes saben quiénes son los personajes que están ahí. Es una de las pinturas más importantes dentro de la historia del arte pictórico. Para no hacerlo tan largo, voy inmediatamente, fíjense al lado izquierdo abajo, se encuentra Pitágoras enseñándole música a un discípulo. El lado izquierdo abajo de su pantalla. Y después voy a explicar los personajes que hay ahí. Siguiente. Aquí está la descripción. O sea, encontramos a Sócrates, encontramos a Platón, Leonardo da Vinci, Aristóteles, Plotino, Euríclides, Rafael, ahí está Pitágoras, Aximandro, Parménides, Miguel Ángel, Heráclito. Están todos esos personajes, grandes personajes, digamos, del arte y de la ciencia y las matemáticas en ese cuadro. ¿Qué quiere decir esto? Se dice que ningún discípulo podía entrar a la escuela pitagórica si no manejaba la música, la ciencia de la música. De ahí la importancia que tiene esto, desde, digamos, estamos hablando del siglo V Pericles, ¿cierto? En Grecia, y en realidad yo tuve un tremendo problema cuando hice mi tesis doctoral, cuando en el doctorado pude solicitar que me autorizaran para hacer una tesis donde yo juntara la música con la neurociencia. Y no tuve ningún problema, pero el problema grave que se me presentó es que en ciencia nosotros tenemos que reafirmar la hipótesis y la fundamentación de estas mismas a través de los 5 últimos años de investigación y no encontraba nada. Sin embargo, si yo me iba al siglo de Pericles, o me iba a Bach, o me iba a Vivaldi, o me iba a Beethoven, sí encontraba información. Entonces, esta es una verdad que viene hace muchos siglos y que cuesta mucho en ciencias médicas aceptarla, pero es la verdad, porque la verdad es lo que es. Siguiente. Bueno, aquí
la preservación de la gran tradición de Pitágoras y los suyos de la isla de Samos se establece en la escuela pitagórica en Crotona y era obligatorio que todos los discípulos supieran las ciencias musicales a través de las matemáticas. De hecho, Pitágoras inventó el primer instrumento musical que llamó monocordio, que era una tabla con una cuerda. Y de ahí la división de esa tabla, vieron los famosos trastes, y de ahí se originan todos los instrumentos musicales de cuerda. Siguiente. Bueno, esto es impresionante. Me voy a saltar al año 1906, premio Nobel de Medicina, Ramón y Cajal, que en realidad fue el que, digamos, descubrió la neurona. Y aquí se une con la neurociencia y él hace una relación también entre la música, las notas musicales y las neuronas, cómo se mueven estas, como una danza, dice. Y además, él dice que si tú quieres ser el escultor de tu propio cerebro, de tu propia vida, digamos, tienes que manejar todo lo que es el cerebro. Tú puedes como nacer de nuevo, puedes hacerte de nuevo. Siguiente. Estamos hablando de que esto lo afirma el año 1906. Y él en el fondo dice la frase típica de él que dice, puedes ser el escultor de tu propio cerebro. O sea, ahora sabemos que existe la plasticidad cerebral, que nosotros podemos realmente mejorar muchas cosas, digamos, de nosotros mismos en la parte conductual y también en la parte espiritual. Siguiente. Esos son los primeros bosquejos de las neuronas también. Aquí esto es interesante porque yo siempre lo pongo de ejemplo en todas mis conferencias, aunque no tenga nada que ver con el tema, porque me ahorra mucho, mucho tiempo de explicación. ¿Cuál es el arte secreto de Miguel Ángel? Siguiente. Tengo el Papa Julio y Miguel Ángel, dos personajes que van a cambiar la historia de la humanidad. Eh, Según el plan divino, nosotros fuimos creados por un ser superior, una energía inteligente que se proyecta creando vida, desarrollándose armónicamente en conexión con el hombre y el universo. Sin duda, el ser humano eh, es un gigante intelectual con un poder mental enorme, pero en la práctica es un lisiado en lo que se refiere a sus condiciones creativas y humanas. El grave problema es que no somos conscientes de nuestro propio tesoro interno. Ustedes no tienen ni idea del paraíso que guardamos en nuestro propio ser. Yo estaba haciendo mi doctorado en la Escuela Paulista de Medicina y conocí la investigación de los doctores Gilson Barreto y Marcelo de Oliveira, dos grandes neurólogos brasileños, que sobre el secreto arte de Miguel Ángel, una lección de anatomía de la Capilla Sixtina, trabajo patrocinado por el Departamento de Anatomía de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNICAM. Yo los conocí personalmente y los acompañé también en esta aventura, en el sentido de presentar todos sus trabajos en conferencias de neurología. No olvidemos que el año 1534 aproximadamente Miguel Ángel se estableció definitivamente en Roma, donde realizó el fresco del juicio final en la Capilla Sixtina y supervisó las obras de la Basílica de San Pedro, en la que modificó sustancialmente los planos y diseñó la cúpula que es obra suya. Siguiente. 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 Perdón. La pregunta es, ahí están los planos, ahí está el techo de la Capilla Sixtina. ¿En qué pensaba Miguel Ángel cuando pintaba el techo de la Sixtina? ¿Qué temas ocultos guiaban la elaboración de su proyecto? ¿Cuál sería la trama mental urdida por detrás de lo visible? ¿Qué observaciones, y podríamos preguntarnos también qué conocimientos eran materializados en el lineamiento de estas formas? Estas preguntas son respondidas en la imagen del enigma de la creación de Adán. Siguiente. Donde el creador se encuentra, siguiente, en pleno vuelo sostenido por varios querubines. Esa es la famosa imagen, mostrando con su dedo índice la transferencia del intelecto en el momento de la creación de Adán, sin tocar su dedo índice de la mano izquierda, que es su libre albedrío. Siguiente. Si insertamos una imagen transparente, ahí ustedes ven, digamos, todas las partes del cerebro,
Con un corte sagital de cráneo podemos observar la calota craneana en sus tres camaradas ahí mismo, ¿cierto? Camadas, oso compacto interno, externo y diplo, lóbulo temporal, la hipófisis, el tronco cerebral, y ahí también está el cuerpo calloso. Es importante señalar que existía provisión del índice del Librorum Prohibitorum del Vaticano de disecar cadáveres con pena de muerte. De hecho, dice la historia que para el cumpleaños de Miguel Ángel, uno de los médicos le llevó un cadáver de regalo. Y con eso él tomó apunte y de los bosquejos y él pintó la Capilla Sixtina. Y el trabajo de estos dos brasileros lo comprueba y se han hecho muchas conferencias respecto, digamos, de las partes que utiliza anatómicas en todas las pinturas del techo de la Sixtina. Eh, yo creo que en realidad aprender el valor sagrado de la vida es fundamental para iluminarnos en el camino de la ciencia y de las artes. La toma de conciencia de este principio nos llevará a comprender qué es la felicidad verdadera. El día que nosotros podamos comprender que las flores florecen con amor, significará que hemos encontrado al que llamamos el Señor de los cielos y de la tierra. Entonces, solo entonces podremos decir que somos seres humanos verdaderos, porque en realidad somos constructores de la vida a través de las estrellas, tal como lo dice Ramón y Cajal. No olvidemos que lo que hicimos por amor nunca muere. Amor, A significa sin, y mor significa muerte, sin muerte. El amor modifica el cerebro. Por ello que las emociones son primordiales, ¿no?, en el desarrollo del ser humano. Y aquí está la importancia del campo de la música en este desarrollo. La búsqueda espiritual tiene que ver con la evolución de la conciencia, por lo tanto el mayor éxito de un individuo es la evolución de su conciencia. Si evolucionamos en conciencia nos liberamos de que la vida nos consuma, pues para acercarnos a la naturaleza tenemos que ordenarnos internamente y armonizarnos permanentemente. He aquí el rol importante de la música, la armonización interna. No olvidemos nosotros que muchos de ellas, multiplicándose o repetido, la mente tiene la capacidad de cambiar físicamente el cerebro. El estudio de la música es neurociencia, es uno de los ámbitos más atractivos de un investigador. Ahora disponemos de técnicas de neuroimagen, por ejemplo, que nos permiten a nosotros dar respuesta a cuestionamientos que nos han inquietado durante siglos, desde el origen de las enfermedades, los efectos de la música en el cerebro. Por lo tanto, hablar de música es hablar acerca del amor, hablar acerca de nosotros mismos. Y si el amor, en realidad, es el tiempo inmemorial, el recurso fundamental para sobrevivir, ¿dónde iba a ubicarse sino en el cerebro? Nuestro sistema nervioso es tan exquisitamente afinado para la música. Siguiente. Siguiente. Ahí está un corte sagital de cráneo. Siguiente. La transparencia de ese corte sagital coincide en todas las partes con ese corte sagital. Y esto se hizo estudio en todas las pinturas del techo de la Capilla Sixtina. Siguiente. Ahí está, siguiente. Claro. Eso también es una pintura donde se saca la piel y muestra, digamos, Miguel Ángel, que está una pintura hermosa. Siguiente. Y tiene precisamente un cuchillo de cirugía en la mano. Él. Y bueno, ¿por qué mostré esto de Miguel Ángel? Porque él no hace la división entre el corte y el cerebro emocional. Es un todo para él. Y curiosamente, el año 2014, el doctor Ledoux le llama esta relación tálamo cortical, que sería la forma ideal de que nosotros pudiéramos funcionar. Pero no funcionamos así realmente. Pero la música podría ayudar a esta conexión. La música compromete varias estructuras del cerebro emocional que se sitúan entre las áreas, dice, de asociación cortical y hipotálamo, regulando la entrada sensorial, dirigiendo
selectivamente el almacenaje en la memoria. Siguiente. Esto es muy interesante, porque el doctor MacLean llamó a esta relación tálamo-cortical que viene de Miguel Ángel, después el doctor Leduc, y después lo analiza un poco más profundo el doctor MacLean, y habla de un cerebro triuno. Pero antes precisó ir al origen más lejano del cerebro. Tenemos aquí un cerebro girando ahí, humano. Pueden observar que existen tres cerebros, donde se encuentra la parte, digamos, más antigua del cerebro reptiliano, que es abajo en la parte occipital, en la nuca, ¿ya? ¿Ya? Que es el cerebro mamífero y la corteza cerebral. Después, son tres partes. Aquí en la parte más primitiva está nuestro secreto más oculto y el responsable de nuestros comportamientos inadecuados. Me refiero al cerebro reptiliano, el cerebro reptil que está aquí en mi cabeza y en la cabeza de cada uno de ustedes. Esto puede explicar por qué nosotros no estamos libres precisamente de la violencia. La tenemos todos nosotros. El problema es cómo yo puedo controlar eso. Y la música puede ayudar precisamente a la integración de estos tres cerebros. A medida que el cerebro fue evolucionando, desde que éramos reptiles, estamos hablando de 2.500 millones de años atrás, fue desarrollándose también el cerebro mamífero antiguo, que se conservó el cerebro reptiliano de todas maneras. Curiosamente, habita en la parte más profunda del cráneo, donde es más difícil que sea dañado. Por tanto, nuestra parte reptiliana se encuentra muy protegida. Y es en cada uno de nosotros una clara evidencia de un programa vivo y activo que se remonta a nuestros orígenes más remotos y nos demuestra que el cerebro está programado solo para sobrevivir. Nosotros pensamos que el cerebro está creado para pensar. No, el cerebro está hecho para sobrevivir y no para pensar. Y sentir también, pues su principal función es la alerta y defensa ante el peligro, atacar o huir frente a una amenaza. Aquí, en esta zona cerebral, se encuentran los impulsos criminales, asesinos y aquellos impulsos más primitivos de nuestra especie que se manifiestan en acciones violentas. El hombre es un extraño y en verdad aún no lo conocemos, pues sigue siendo un animal, muchas veces un poco por debajo del primate. ¿Qué podemos hacer si al parecer somos mezcla de monos y lagartos? Somos reptiles. En realidad, este neurólogo, Paul MacLean, estudió en profundidad el cerebro y ha llegado a descubrir que el cerebro reptil comprende el tallo cerebral, que regula los elementos básicos de nuestra supervivencia, llegando a descubrir aproximadamente 25 conductas, ¿ya?, del reptil que son exactamente igual a las de los seres humanos. ¿Qué es lo que es una selfie, por ejemplo? Ustedes saben, los reptiles les gusta mostrarse, ¿cierto? En el calor, en el sol. La selfie es lo mismo. A nosotros nos gusta mostrarnos, vamos a la playa, también nos gusta mostrarnos, ¿cierto? Viene precisamente de estas conductas. Siguiente. Lo interesante que también que MacLean descubre lo siguiente. Dice que en el hipocampo, que es el que interviene en la memoria a largo plazo y en particular en la navegación y la memoria espacial, se encuentra precisamente el teclado emocional. Si se dañan los sistemas de conexión hipocámpica, habrían grandes dificultades para almacenar nuestra memoria. Poéticamente se describe las grandes células nerviosas como el teclado emocional. Esto fue el año 2014. Es como si tuviéramos un piano nosotros. Y se llama caballito de mar, precisamente hipo, caballito, igual que un caballo de mar. Se dice que el Alzheimer precisamente es la pérdida de la memoria en el hipocampo, de la memoria retrógrada. Lo curioso es que a mí tocó trabajar con pacientes de Alzheimer, y el paciente de Alzheimer, si yo canto una canción con él, él va a recordar la canción. Hay varias hipótesis respecto a por qué el paciente de Alzheimer puede recordar canciones, pero no puede recordar letras, por ejemplo. Pero si va con nota musical, sí. Siguiente. Bueno, aquí
Voy a ejemplificar. Sí, siguiente, que el doctor Sattler en el 2014 dice que ambos hemisferios cerebrales están unidos por 200 millones de fibras, ¿ya?, a través del cuerpo calloso, cerca de 1 millón de fibras de la porción anterior, y sería la principal estructura, digamos, envuelta en el estímulo musical. O sea, él dice que en realidad a través del cuerpo calloso se activa los hemisferios cerebrales. Siguiente. Vamos a ver aquí esta resonancia. Siguiente. Ahí está el ejecutivo central. Siguiente. Está el área de Broca y el área de Wernicke, o sea, el de la articulación, y el área de Wernicke de la comprensión del lenguaje. Siguiente. Ahí está el cuerpo calloso, que recibe el estímulo musical. Siguiente. Conecta el hemisferio derecho, después el izquierdo, izquierdo, derecho. Siguiente. 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 Y se ilumina. Siguiente. Lo que implica que hay un restablecimiento de la unidad global del cerebro. Esto yo también lo vi con pacientes con lesiones cerebrales, aplicando inducción musical, y pasaba tal cual. Se, se iluminaba el cerebro en la resonancia magnética. Siguiente. Esto solamente es muy breve lo que voy a explicar, porque esta es una presentación completa, solamente 2 imágenes, que yo creé un test de evaluación del procedimiento auditivo central para medir la música. Y el problema que yo me planteaba era cómo yo voy a medir la música. Y llegué a la conclusión de que la música se compone de patrones musicales. Está el pulso, ¿cierto?, que es una constante. Está el ritmo, que está aquí, que este es un test de reconocimiento del patrón rítmico, porque el cerebro responde a patrones rítmicos, ¿ya? Por ejemplo, figura y fondo, ¿ya? Y me di cuenta que analizando a los pacientes con resonancia magnética, por ejemplo, el ritmo se procesa en una parte del hemisferio, y la melodía se procesa en otra parte del hemisferio, y la armonía se procesa en otra parte. Entonces, eso con 240 pacientes, y aquí hay patrones. Por ejemplo, vean ahí el número 1, OD significa oído derecho, que es el tan, 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 tan. Es un patrón. Tan, 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 etc. El número 2, por ejemplo, tan, ta, 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 tan, tan, ta, 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 tan, etc. ¿Ya? O el número 6, tan, tan, ta, 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 tan, tan, ta, 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 tan, tan, ta, 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 ta. Entonces, yo le hacía repetir estos ritmos a los pacientes con lesiones cerebrales, con distintas patologías, y se activan las áreas del cerebro que se indican en la resonancia magnética. Y con eso me fui dando cuenta que no todas las personas tienen predominio de todos los patrones musicales, salvo los que son músicos, digamos. Entonces, eso me permitía a mí ayudar a gente, por ejemplo, que tenía problemas neuromotor, ¿ya? Ayudarlos con el test precisamente de patrón rítmico. Siguiente. Acá está el test de patrón melódico. Por ejemplo, el número 1, sol, do, hay un sol y un do, sol, do, y el paciente tenía que responder si el segundo sonido sube o baja o se mantiene. Sol, do, en este caso, está escrito en partitura musical, el sonido sube, ¿ya? Por ejemplo, el número 2 se mantiene el sonido, sol, sol, en la misma nota, o si desciende, re, re, ¿fija? O si es igual, o si es diferente. Y acá hay melodías también que son iguales o son diferentes. Es largo explicarlo, pero lo que yo quiero que ustedes entiendan, que el cerebro procesa la música en diferentes partes, y también los padrones en diferentes partes. ¿Mm? Siguiente. El test armónico que está acá, ya existía en neurología un test dicótico de dígitos, que en el fondo, ¿qué significa eso? Que yo escucho, por ejemplo, en un oído el número 3 y en el otro el número 5 simultáneamente, y generalmente los pacientes, incluso personas normales, pueden distinguir un solo número, por ejemplo, al mismo tiempo, 3, 5 juntos.
Pero si yo le colocaba música a esos números, por ejemplo, 3, 5, por ejemplo, podían distinguir los dos. Y ahí empecé también a pensar, ¿por qué pasa eso? ¿Ya? ¿Qué está pasando ahí? Con el cuerpo calloso, digamos, con los hemisferios cerebrales. Este test existía en neurología, yo tomé el mismo test y lo musicalicé en el fondo. Y los resultados fueron completamente diferentes. El mismo test. Siguiente. Bueno, también yo trabajé mucho con mujeres embarazadas, su musical. Aquí, por ejemplo, tenemos una ecografía 4D, de eso se observan los diferentes cambios de estados emocionales del feto inducidos con inducción musical a través de la madre. Por ejemplo, está escuchando una obra de Mozart y sonríe. Siguiente, siguiente. Bueno, en el fondo, las investigaciones comprueban, digamos, el efecto de la música a nivel cerebral. Ahora, aquí esto es muy interesante, lo que viene ahora, que es la proyección tonotópica en el corte auditivo primario. Y eso lo descubrió el doctor Bea el año 2007. Yo estaba terminando mi doctorado y no sabía cómo fundamentar, cómo funcionaba esto. Y justo salió esta investigación. Si ustedes se fijan, está el cerebro acá y arriba, esto está también publicado en el libro de Kandel, del Premio Nobel de Medicina. Están las frecuencias, ¿ya? Que en el fondo son notas musicales. Por ejemplo, el diapasón que está aquí, esto da la nota La o 440 vibraciones por segundo. ¿Ya? Y él plantea que en el corte auditivo primario existe un mapa tonotópico. En el fondo es como si yo tuviera al lado derecho de usted, están todas las notas musicales, como si yo tuviera un piano en miniatura, como un chip, en esta parte del cerebro. ¿Eso qué significa? Significa que todos nosotros nacemos con eso. Somos potenciales músicos, pero que ese piano después se atrofia, se desafina, ¿cierto? Por falta de uso o por falta de estimulación. Y terminamos siendo desafinados o malos para la música. Pero en realidad, lo que él comprobó es que eso ya existe en la semana 14 de gestación y está completamente desarrollado, esa proyección tonotópica. Y eso es lo interesante, porque significa que Dios nos dotó con eso. Y vamos al mundo con ese regalo, ¿no? Tan maravilloso. Estamos hechos para la música. Siguiente. Bueno, Antonio Damasio, no sé si ustedes lo conocen, pero es uno de los más grandes investigadores de neurociencia. El neurólogo, profesor de neurociencia, neurología y psicología en la Universidad de California, donde dirige el Instituto del Cerebro y la Creatividad. Afirma algo taxativo. Dice que las emociones se representan en el teatro del cuerpo, mientras que los sentimientos se representan en el teatro de la mente. O sea, hace una diferencia entre lo que es emociones y lo que es sentimiento. Podríamos decir que las emociones son físicas y públicas, ¿ya? Mientras que los sentimientos son mentales y privados. Aunque las emociones, los sentimientos y los pensamientos son tres conceptos distintos en su significado, comparten precisamente el bloque del cerebro, cuerpo-cerebro. Y el equilibrio entre los tres, entre el pensar, entre el sentir y el actuar. Y además, él afirma que Mozart, por ejemplo, tenía un oído y una capacidad excepcional para la música, pero al mismo tiempo es evidente que ese talento potencial no hubiera sido evidente ni servido para nada si Mozart no hubiera sido expuesto desde su gestación, dice, a un ambiente musical que estimuló y fomentó su habilidad. Se plantea en una entrevista del Mundo el 11 del 2006. Ahora, Damasio hace mucho hincapié en el caso de Mozart, puesto que la madre cantaba y le cantaba todo el día al feto, o sea, a él. Y el padre también era violinista en Alemania y también le tocaba violín. O sea, nació un genio realmente. Fue el mismo caso de Bach, el mismo caso de Vivaldi, de los grandes músicos de la historia, ¿no?, de la humanidad. Siguiente.
Esta Mozart, bueno, hay estudios también, por ejemplo, del doctor Schwab, el 2007, que demuestra que la audición de la sonata en re mayor para dos pianos Kegel 488 de Wolfgang Amadeus Mozart aumenta el coeficiente hasta 9 puntos, de 10 puntos. Mozart te regala 9 de los alumnos que escucharon por 10 minutos esa sonata. Eso es impresionante. Eso lo midió, lo pudo medir ese efecto. Siguiente. Bueno, aquí vemos lo que hablaba precisamente el doctor Damasio. En la semana 14 de gestación, el oído está prácticamente externo formado. Se afirma que el oído es uno de los primeros órganos de los sentidos que se desarrolla a nivel embrionario, empezando a funcionar activamente a partir del cuarto mes. Por lo tanto, aquí ya lo que pasó con Mozart, yo ya puedo ser formado como músico en la semana 14 de gestación. Es el primero de los sentidos. Sabemos que la vista va posterior al nacimiento, ¿cierto? Pero el oído ya está listo, ya escucha el latido cardíaco de la madre perfectamente y escucha todo lo que la madre habla, lo escucha. ¿Ya? Ahí ustedes ven, por ejemplo, dice 13, 14, ahí usted pone 16, 17, 18, 19, 20, 21, y ahí aparece la semana 14, precisamente está clarito que está creado el parénquima cerebral completamente. Y el oído externo está también formado ya. Siguiente. Bueno, la semana 22, que es la etapa de organización neural y proliferación dendrítica, desde la gestación el feto tiene una predisposición para los estímulos musicales y posee el llamado oído absoluto. ¿Qué significa el oído absoluto? Que yo puedo distinguir cualquier sonido y decir qué frecuencia es. Mozart lo tenía, Bach lo tenía, muchos músicos lo tienen. Y aquí yo puedo decir, es un la. Y yo escucho el la. O sea, escucho un pájaro y puedo decir, es un re, si bemol, fa sostenido, etc. ¿Qué fue lo que hizo Vivaldi con la creación de las cuatro estaciones? Él dice que no, el que escuchaba la naturaleza y escribía lo que escuchaba. Siguiente. Bueno, aquí hay un estudio que hicimos en el laboratorio de neurociencia, en campo aislado de la neurona, que es la migración neuronal sin estímulo musical, que ustedes lo ven a su izquierda, y con estímulo musical, que le colocamos música de Juan Sebastián Bach, el número 1 clave en temperado, en modelo aislado de neuronas. Y fíjese la diferencia. En el derecho se empiezan, como si fuera un baile, se empiezan a tomar de las manos las neuronas y empiezan a avanzar. Reduce la danza a nivel cerebral. Siguiente. Bueno, aquí también hay algo bien interesante, porque nosotros sabemos que la oxitocina, ¿no? Una de las hormonas del amor, es la hormona del amor, y tiene la ubicación que tiene que ver con el apego maternal, que está indicado ahí, ¿ya? Que está en la corteza prefrontal orbito-medial, ¿no? Y lo curioso es que después el mapa tonotópico que hablamos anteriormente, ¿se acuerdan? De la frecuencia y las notas musicales, también se ubica ahí. O sea, hay una relación entre la música, la maternidad, el embarazo, ¿no? Y la oxitocina, sería la oxitocina, que es uno de los neurotransmisores más importantes del cerebro. Siguiente. Siguiente. Pasa. Siguiente. Siguiente. ¿Qué anda pasando la nueva? Ahí está, por ejemplo, la corteza prefrontal, orbito-medial, apego, estimulación, precisamente de la oxitocina. Yo viví muchos años en Brasil, 10 años, y me tocó también trabajar con varios gestantes. Y existe una ley en Brasil que el bebé tiene que estar, creo que son 24, 48 horas encima del pecho de la madre, desnudo, para crear precisamente apego y liberar oxitocina. Siguiente. Cuando yo volví a Chile,
Y sí, realizamos un programa en la Escuela de Medicina de Procesamiento Cerebral de la Música para madres gestantes, eh, precisamente para hacer un estudio de cuál era el efecto de la música en el embarazo. Y también, digamos, técnicamente, digamos, con ordenación temporal, figura y fondo y de procesamiento auditivo. Todo esto con audífonos especiales, ¿no? Siguiente. Bueno, el pulso viene siendo el primer padrón musical que lo transmite la madre desde el latido al corazón. Y, y lo curioso es que es ternario. O sea, el ternario está en una situación de tres y no de dos, como se pensaba. O sea, de una sístole auricular, de una sístole ventricular y una diástole. Es por eso, por ejemplo, que los valses, a nosotros nos gusta tanto bailar el vals, porque está en tres. Tan, 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 un, dos, tres, un, dos, tres. Entonces, cuando vamos a un matrimonio, lo único que queremos es bailar, porque no entramos en concordancia precisamente con el pulso cardíaco. ¿Ya? Siguiente. Lo primero es el trabajo del pulso, entonces, y el cuidado de la audición de un bebé empieza en la gestación con el desarrollo del pulso. Hay muchos temas, digamos, infantiles que tienen el desarrollo precisamente del pulso y que ayudan precisamente en la gestación a este desarrollo cerebral del feto. Siguiente. Hay una foto ahí en el hospital de Nueva Imperial y un hospital intercultural. En el gobierno Michelle Bachelet precisamente se autorizó este proyecto. Y también lo hicimos aquí en la clínica Indisa, en Santiago, y otras clínicas del país. Y para precisamente comprobar científicamente que la música incide sobre el ritmo respiratorio, la presión arterial y los niveles hormonales. Ya, siguiente. Esa mujer que estaba antes era una mujer que venía del campo de Puerto Saavedra y le habían dado cesárea, hora de cesárea, y llegó de urgencia y me tocó atenderla. Y yo le solicité la posibilidad a través, digamos, del proyecto de poder tener su parto con nuestro proyecto. Y tenía mellizos. Y nacieron rápidamente, en menos de una hora estaba con parto normal. Le hicimos escuchar Bach y Vivaldi. Y hay fotos también aquí de ella, ¿no? La música permite acompañar, acoger y conectar a las madres con sus emociones internas. Siguiente. Aquí están los niñitos recién nacidos. Nacen, digamos, muchos llorando, pero uno le coloca la música e inmediatamente se armonizan. ¿Mm? Siguiente. Esto es interesante, porque la neurona espejo digamos, que fueron descubiertas precisamente por un científico italiano, él plantea que están en el área 44, precisamente el cerebral, tiene que ver con la creación también de la empatía. Y esto tiene que ver también con la música, con el afecto de la madre al bebé. Si la madre no es amorosa, no canta canciones, vamos a tener una sociedad muy poco empática y eso es lo que estamos viviendo en todas partes del mundo actualmente. La madre ya no canta, ya no está cerca del bebé permanentemente. Y bueno, podríamos hablar mucho de esto, pero es fundamental, digamos, para cambiar la humanidad en el futuro. Siguiente. La falta de empatía trae todos estos problemas que estamos viviendo actualmente, ¿cierto? Siguiente. En el fondo es ponerlo en el lugar del otro, digamos, y también quizá la imitación, que es una forma automática para el desarrollo e interpretar acciones de otros en términos de intenciones y deseos. El niño aprende por imitación y el amor es fundamental en los 3 primeros años de vida, desde la gestación. ¿Ya? Siguiente. Bueno, aquí también, con el correr de la ciencia, no hace mucho se descubrió que la música incidía sobre los neurotransmisores. Estamos hablando de la noradrenalina, de la serotonina, de la dopamina, etcétera. En psiquiatría, yo trabajé también, estuve a cargo de la formación de psiquiatras y trabajé también en inducción musical en psiquiatría y con excelentes resultados.
y ahí veíamos cómo podíamos medir, digamos, los niveles de serotonina, los niveles de dopamina, cómo la música incidía precisamente mucho más que la inducción de medicamentos en el paciente. Siguiente. Siguiente, es un gráfico de serotonina y norepinefrina. Siguiente. Siguiente. Pero no voy a explicar qué. Siguiente. Ahí están los niveles de serotonina y la norepinefrina. Otro que tiene que ver con la concentración, los intereses y motivación, y el otro con el sexo, el apetito y la agresión. Y la música estaría estimulando precisamente estos niveles. Siguiente. Siguiente. Yo no lo voy a explicar porque tendríamos párrafos de ahí. Siguiente. Bueno, hablando del pulso cardíaco, eso de que sería el primer precisamente padrón musical a trabajar desde la gestación, después la melodía y la armonía. Se comprobó que el corazón influye en nuestra manera de pensar y en nuestra percepción de la realidad. La felicidad como el corazón. Hay una investigación de no hace mucho tiempo que se descubrió que el corazón también tenía neuronas, aproximadamente 44.000 neuronas, no solo el cerebro. ¿Ya? Siguiente. Bueno, y aquí esto, no, esto es solamente que las emociones son el elemento impulsor más poderoso del pensamiento humano. Aquí está clarito que el amor no está en el corazón, sino en el hipotálamo. Esa es la ubicación precisamente de las emociones. Por lo tanto, cuando alguien les diga que te amo con todo mi corazón, no le crean, pues mentira, po. A no ser que les diga que te amo con todo mi hipotálamo, pero no es muy romántico eso, ¿ya? Y solamente para relajarnos un poquito, pero en realidad el amor no tiene mucho que ver con el corazón bombea, es una cuestión mecánica, ¿cierto? Que deja de bombear y nos vamos, ¿no? Siguiente. Bueno, la importancia del sistema límbico, que aquí la música, digamos, realmente tiene mucho que hacer. Y realmente el efecto es impresionante a nivel, digamos, no solamente la parte occipital del cerebro que llamamos reptiliano, sino también de la parte de lo cognitivo y la razón. Siguiente. Siguiente. Bueno, la dopamina es muy importante, eh, tiene que ver precisamente con la que permite precisamente a los enamorados, por ejemplo, recordar cada detalle, cada frase y escena de sus momentos con el otro. Por ejemplo, las mujeres nunca olvidan algunas cosas de los hombres, ¿no? Pasan 20 años y se las recuerdan a cada rato. Tiene que ver con la dopamina. Y es interesante eso. Y la música actúa muy fuertemente sobre la dopamina, ¿no? Siguiente. Pues, este es un cerebro Alzheimer y yo trabajé con pacientes de Alzheimer y yo no digo que la música vaya a sanar el paciente Alzheimer, pero sí le va a dar una mejor calidad de vida en lo que le queda por vivir. Y siguiente. Por ejemplo, aquí un ejemplo de un bolero, Amar y Vivir, de Consuelo Velázquez, que es la que escribió El Bésame Mucho también. ¿Ya? Trabajé muchos boleros porque la pregunta es qué tipo de música yo puedo trabajar con ellos. Y me di cuenta que el bolero es un área de la música, un campo de la música que está prácticamente en todo el mundo. Entonces es fácil poder trabajar con los pacientes. Lo ideal sería que se trabajaran las canciones de nana, las canciones infantiles, desde la gestación, para más adelante cuando la persona esté con este tipo de enfermedades, poder trabajar esas canciones para rehabilitarlo. Bien. Esto también es muy interesante. El sistema reticular ascendente. No sé si han oído hablar de eso. Eh,
el SAR que llaman, y la importancia de estar enfocados, ¿ya? Y esto tiene que ver con el procesamiento también, no solamente de la música, sino también con el procesamiento de la creatividad humana. Se basa en mecanismos de integración, eh, precisamente en el tronco del encéfalo hay una estructura, dos columnas, que están ahí graficadas ahí, ¿cierto? Llamada sustancia reticular, sistema reticular activador ascendente, que lo que hace que cuando uno está inspirado por una posibilidad, cuando tiene una estrategia para lograrlo, pero no sabe cómo comenzar a hacerlo, esta parte activa el encéfalo de tal manera que como una linterna en la oscuridad busca oportunidades. Esto nosotros los tenemos los seres humanos en todos los niveles, que no lo imaginamos y que hemos podido experimentar y ver que la capacidad para crear y aprender algo depende precisamente de este proceso cerebral. Por ejemplo, cuando una mujer está embarazada y sabe que está embarazada, empieza a pensar en la ropa de la guagua, el bebé, y en pocas horas empieza a encontrar ropas por todos lados de guagua. Pasa también con los varones cuando quieren un vehículo, por ejemplo, un Mercedes-Benz, una Citroën, pues. Se le imaginan, se enfocan y el cerebro empieza a buscar y uno empieza a ver Mercedes-Benz por todos lados. Sale a la calle y empieza a verlo por todos lados. Eso tiene que ver precisamente con la creatividad, con este sistema de activación reticular ascendente. Y en el fondo aquí la neurociencia nos está dando la clave para nosotros crear lo que nosotros queramos tener también, ¿ya? Y eso es muy importante, porque nadie crea de la nada en realidad. O sea, el proceso creativo depende exclusivamente de la capacidad, como está aquí explicado, de visualización, de lo que yo visualizo como tal. El objetivo de la visualización es precisamente es del poder sentir las emociones. Por ejemplo, yo me imagino manejando un carro de Mercedes, por ejemplo, que, que lo que yo espero vivir. Y de esa forma mi cerebro empieza a actuar y me empieza a ayudar precisamente para que yo logre eso. Y esto tiene que ver también con las emociones positivas. Siguiente. Claro, aquí está la visualización. Yo visualizo, ¿cierto? Este proceso ayuda a que los músculos aprendan a moverse mientras se desarrolla una actividad compleja, ¿ya? Y visualizando yo estoy creando. Siguiente. La visualización creativa. Siguiente. Ver. Ver lo que yo quiero. Y aquí hay imágenes mentales que cumplen la misma función, digamos, con ensayo real. El doctor Daniel Talmed, en 2018, en realidad dijo que no había ninguna diferencia para el cerebro en el sentido de lo real y lo que es fantasía. Lo que yo estoy pensando, el cerebro lo toma como real. Entonces, si yo estoy visualizando un hecho, estoy visualizando un auto o cualquier cosa, cualquier objeto, el cerebro lo toma como real. Eso es muy interesante. La mente no distingue en realidad entre realidad y lo que es ficción. Eso en el fondo es lo que quiere decir. Cuando nos imaginamos algo, nuestro cerebro tiene la misma reacción química que cuando lo estamos viviendo realmente, que es la visualización. Es decir, el uso de la imagen para proyectar lo que queremos tiene un impacto en el cerebro porque esta acción crea nuevas conexiones a través precisamente de la neuroplasticidad. Esto es una increíble noticia para la consecuencia de nuestros objetivos. Eh, ¿Qué quiere decir lo que acabamos de afirmar? Que si nosotros visualizamos una y otra vez, por ejemplo, una situación, nuestro cerebro se habituará de tal forma que para él esa experiencia quedará registrada como si estuviera realmente fuera verdad y fuera real. Eso es muy interesante. Siguiente. Bueno, ya estamos terminando porque hay que dar paso también a conversar un poco. Solamente estoy mostrando algunas de las publicaciones que se nombraron al principio. Ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, hay un bestseller, hay dos bestsellers, el Alzheimer también, el Hipocampo Universo, Armonía de las Humanas, y este es un libro de Bete Fenossala que me solicitó precisamente una escuela de medicina en Alemania sobre el estudio médico y también musical de la sordera de Beethoven, porque ¿cómo te explicas tú que el más grande de todos los músicos de la humanidad
haya sido sordo, que es fundamental, digamos, para crear música. Bueno, siguiente. Y agradecer a usted y bueno, como a las preguntas. Y Ujú. no la quise ser muy larga y la quise ser muy simple para que ustedes puedan entender un poco y motivarse a lo mejor a hacer una próxima conferencia un poquito más densa, digamos. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Ha sido muy, muy interesante. Y tengo una pregunta, y es que si se está trabajando en el área de por ejemplo, la gente, los cuidadores de ancianos que están con problemas de demencia o de Alzheimer, si habrá alguna disposición en los ministerios o en algún área de la salud, o sea, alguna institución de salud que esté trabajando esto de que los viejitos, que los ancianos puedan oír más música durante el día que tanta televisión que les ponen por ejemplo, en los centros donde cuidan ancianos, casas de reposo se llaman aquí en Chile, ¿no es cierto? Eh, que les ponen pura televisión y los dejan ahí solos. Entonces, como esa es una cosa que yo he observado en varios de esos centros, y música prácticamente nada. ¿No sabe Mira, usted si están trabajando en esa área en alguna parte? yo creo que no, yo creo que No no. se está. Mm. Yo no me he podido meter todavía en el ministerio porque me lo pasaba mucho fuera de Chile, pero me tocó vivir la experiencia con mi padre. Mi padre llegó al Alzheimer y yo lo acompañé, pero por lo menos se logró que tuviera una vida un poco más significativa, o digamos, un poco más armoniosa que el resto de los pacientes Alzheimer. Y de hecho yo escribí esa experiencia en un libro que se llama Desde el océano de la memoria, y que yo lo doné a asociaciones de Alzheimer y ellos lo regalan a las familias, porque en realidad el Alzheimer es una enfermedad que llega a la familia más que al paciente, ¿ya? Por Y aquí se supuesto. producen muchos problemas con la familia. O sea, yo lo vi también con mi hermano, lo vi con mi familia, y yo preferí cuidarlo yo. Porque lo que hace la familia es llevarlos a casas de reposo, como te dice, y los dejan ahí. Y eso no les ayuda en nada, absolutamente en nada. Todo lo contrario, aumenta más su problema. Sí, por De hecho, supuesto. me parece que en España, que yo estuve en Barcelona igual, estudiando, en España, o sea, en Chile, existe una ley de que digamos, no pueden quedar abandonados las personas, ¿ya? Y en realidad, la falta de amor es lo que está en este momento matando a la humanidad. O Claro. sea, a mí no me gustaría que mi hijo me mandara a una casa de reposo. O sea, yo al cuidar a mi padre también le estaba enseñando a mis hijos que yo no quiero eso. Yo no quiero Ujú. que me manden a una casa de reposo. Es fácil pagar. El dinero es fácil que llegue. Ya, yo pago 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, depende de la sala donde yo quiero que esté, la casa que yo quiero que esté. Pero lo que necesita el paciente es la familia, el amor. Claro. Sí, ¿Ya? eso es. Entonces, no También lo he sé, visto yo. en Chile no he visto nada hasta el momento. O sea, yo la experiencia que tuve fue porque tuve que hacer el ambulatorio, obligadamente como alumno de medicina. Y me gustaba mucho el tema, pero hasta ahora me dijo, no, pues tú tienes esta otra cosa. Tú tienes que trabajar con el cerebro, con neurólogos, eso. Entonces, hazlo después, pero no lo he podido hacer. Pero me encantaría poder trabajar en eso. Porque además tuve la experiencia, incluso yo compuse música para eso. Interesante. Y lo tengo ahí, Claro, tengo todo. y Lo a mismo que mí para me los bebés, yo pasó. no he podido dedicarme a la gestación, porque es Ujú. un proyecto. Yo sé que las madres necesitan eso. Ya. Ujú. Por ¿Y la ejemplo, el gobierno, música del doctor Hammer, usted la ubica? sí, El mucho, doctor bueno, el Hammer. doctor Hammer Sí, era músico, ¿no? sí, sí, Era músico. también. Y Ujú. de varias composiciones, digamos, sacras también, para sanación. Bueno, Claro, porque el yo. doctor Hammer planteaba
el caso del Alzheimer, por ejemplo, se producía por un shock, digamos, a nivel cerebral, y que él podía terminar incluso el tiempo que se produjo ese shock. Ujú, La persona quiere olvidar algo y termina olvidando todo. ¿Entiendes? claro, Pero el doctor Hammer tenía prohibición en varios países de ejercer la medicina. sí, pues, no, sí Fue sabemos. perseguido por los Pero colegios es que médicos. como difundir más esa música para que la gente tenga la posibilidad de hacer algo útil para su viejito, ¿no? Sí, por Eso, ejemplo, no sé si se puede empujar esa línea, algo hacer. yo no estoy muy metido, aquí hay que meterse en política también. Ah, A mí no me mm, gusta mucho eso. Pero yo me acuerdo de mi padre que un día yo le pregunté, ¿tú sabes mi nombre, cómo me llamo yo? Me dice, no, no sé. Y se desesperaba. Y de repente me queda mirando y me dice, no sé tu nombre, pero mi alma me dice que tú eres mi hijo. ah, qué Y me lindo. reconocía internamente, pero no sabía mi nombre. Mm, qué bonito. Entonces, qué Bueno, buena muchas experiencia. gracias, doctor. Gracias. Mm. Bueno, Raquel, extremadamente interesante, doctor, maravillosa la presentación, pero me deja un saborcito un poquitito triste, la verdad. Pensar que en nuestros colegios públicos la música, yo tengo un nieto que es profesor de música, le cuesta tanto, tanto hacer su trabajo. Él trabaja en un colegio municipal común y corriente, porque la música es como una asignatura, entre comillas, menor, con toda la importancia que tiene en todos los ámbitos, en el ámbito de la gestación, en el ámbito de la terapia, en los ámbitos de la vida diaria, la relación de la música con las matemáticas, etcétera, etcétera, todo lo que usted ha dicho, y sin embargo pasa a ser, y cuando nuestros hijos, nuestros nietos quieren ser músicos, no, ¿cómo estudias esa carrera que no tiene? Hay como, por eso me da mucha pena que una herramienta tan maravillosa, tan al alcance de todos nosotros, en el caso mío, por ejemplo, y en el caso nuestro de Atsima, de repente dijimos, hagamos un coro. ¿Dónde vamos a cantar los adultos mayores? Exceptuando un primo mío que en Algarrobo tiene un coro del adulto mayor donde no hay ninguna, todos cantan, no importa que no hayan cantado nunca, etcétera. Mm. Entonces eso me hace reflexionar profundamente y me da un poquitito de pena, esa es la verdad. Bueno, yo te quiero decir que bueno, yo me casé muy joven, y para poder sobrevivir estudiando lo que estaba estudiando, decidí sacar la pedagogía en música primero, porque eso me podía mantener a mí, digamos, tener cómo mantenerme, digamos, y sobrevivir en ese momento. Y además empezaron a llegar los hijos y todo. Y, y precisamente lo que tú estás planteando. Me encontré con los mismos problemas. A pesar de que hice clases en colegios, por ejemplo, el Colegio Inglés de Valdivia, en un seminario y todo eso, y esta reticencia a hacer música realmente como para mejorar nuestra calidad de vida. Y siempre me acuerdo de Einstein. Ustedes saben que Einstein no hablaba hasta los 8 años, no habló hasta los 8 años. Pero sí tocaba el violín a los 3 años y lo tocaba perfecto. Hacía música y era un genio. Cuando le preguntaron, cuando sacó el Nobel, le preguntaron por qué él nunca dio un concierto y se tocaba tan bien. Entonces dijo, porque yo estudié música para ser humano, para ser mejor humano, ser humano. Entonces hay una distorsión que uno estudia música para dar conciertos o para hacer, digamos, incluso la música popular para los shows, la música popular de la televisión, todo eso, que está mal enfocado. O sea, la esencia de la música, tal como lo vimos aquí, tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de vida y la sanación espiritual. Es el lenguaje de Dios a los hombres. Es universal. Yo puedo ir a Japón y hacer música con un japonés, voy a la India igual. Ahora, yo fui director de coros profesionales de muy alto nivel. También fui director del coro seminario pontificio. Y ahí uno seleccionaba la gente que cantaba mejor. Cuando tú estás planteando precisamente esto de
cómo cantar los adultos mayores. Cuando volví del doctorado, me pidió el rector que yo retomara el coro. Pero yo le dije que ya, de acuerdo, pero yo quiero hacer un cambio. No quiero nunca más seleccionar a una persona, sino que todos los que lleguen van a cantar. ¿Por qué? Me dicen, aquí estamos en competencia con otras universidades. Entonces dije, no, porque me llegaron pésimas voces, no cantaban nada. Eso déjemelo a mí, porque yo tengo que enseñarle. ¿Por qué? Porque yo sabía que existía un mapa tonotópico, ¿verdad? Y que ese mapa tonotópico, si yo lo afinaba, si yo lo ejercitaba, podía llegar a cantar muy bien o a tocar un instrumento bien. Y eso fue lo que hice, inventé ejercicio y al final toda la gente estaba cantando afinado y todos estaban cantando bien. No sé si me entienden. O sea, y Absolutamente. lo otro también es que yo cuando era músico, músico solamente, me era muy difícil llegar a las autoridades. Ah, porque este es volado, este acá, este allá, que sé yo, un mirar en menos la música. Pero cuando ya llegas con un doctorado en medicina, ya te escuchan. Mm. Y ese paso que me falta dar a mí. Me falta ir a hablar con los ministros, ir a hablar con el presidente de la República y decir, ¿sabes qué? Acá hay un problema. Pero los problemas de violencia que tenemos, los problemas de convivencia educacional, todos los problemas vienen de ahí. Eh, Ahora quisiera hacerle una pregunta no tan fácil a lo mejor. ¿Cuál música los jóvenes no deberían escuchar o practicar? Bueno, Porque uno escucha un poco de ruido de repente y ese ruido trae aparejado una cosa muy monótona de repente y con un lenguaje de repente bastante fuerte, un lenguaje hasta grosero, diría yo. ¿Mm? mira, lo que pasa es que, tal como explicamos ahí, el, por ejemplo, los estímulos verbales tienen que pasar obligadamente por el tálamo. Una poesía, por ejemplo, de Neruda o de Gabriela Mistral. Si no hay una estimulación emocional, yo no voy a procesar eso, ese poema. O incluso en el colegio, estudiar un idioma, por ejemplo. Pero si yo le coloco música a ese poema, pasa directamente al corte cerebral. ¿Qué es lo que hace la música rock metálica, por ejemplo? Es que los textos, o sea, son lascivos, son violentos y pasan directamente al cerebro. Y el joven actúa violentamente o actúa lascivamente. Eso, aún no hay ninguna ley para controlar eso, pero en realidad es eso, porque activa los neurotransmisores, todo es químico, ¿ya? Es muy peligroso. La Iglesia Católica lo sabía, porque con el Papa Gregorio, él empezó a prohibir los textos precisamente que producían daño. De ahí sale el canto gregoriano, todas esas cosas. Él ordena eso. Y curiosamente el Papa León actualmente está pidiendo que se vuelva a eso, ¿ya? Entonces la pregunta es, entonces, si nosotros volvemos a Vivaldi, volvemos a Bach, ¿estamos abandonando a la juventud? ¿No lo estamos considerando? ¿O al adulto mayor? ¿O al niño? No. O sea, ¿por qué la juventud va a ser sinónimo de chapucería musical? Nosotros tenemos que entregar lo mejor a la juventud, y lo mejor a los niños, y lo mejor a los adultos mayores, porque el adulto mayor vuelve a ser niño. Yo trabajé con adultos mayores también en la Municipalidad de Temuco y fue muy lindo el trabajo que hacíamos, cantábamos puras canciones infantiles. Volvieron a ser niños y eran felices, estaban felices. Y no estoy hablando de hablar de cantar en un coro a tres voces, cuatro voces, sino cantar a una voz, no, ser feliz cantando una voz. ¿Mm? Es decir, la música urbana, usted está comparando la música urbana actual con el rock. No, lo que pasa es que el rock, yo no digo que el rock sea malo, porque hay rock bueno también. Por ejemplo, los Beatles No, no, hicieron no, pero con el tipo de rock que usted señala el que rock tiene metálico, sus letras, si no sé produce cómo daño. se Eso llama. lo comprobó el doctor Emoto cuando vino a Chile, hizo precisamente experimentos con el agua, así, un famoso Sí, pues, experimento. Claro, él sí, comprobó que el daño que hacía ese tipo de música claro. y el beneficio que hacía una música de Schubert o una música de Bach. Mm, Eso está comprobado, mm, se hacen estudios de eso. mm, Pero aquí la política es el problema. mm. Sí.
El folclore nacional es maravilloso, chileno, y tampoco se enseña. La música mapuche también es Música mapuche, pues si hermosa. tú vas a Bolivia, vas a Perú, ellos se sienten dignos y orgullosos de su música. Sí, pues. Tenemos muchas cosas todavía por que Sí, hacer, ¿no? sí. Y esto es una reflexión súper importante para La idea de la nuestra presentación era precisamente despertar esta inquietud. Pues, se cumplió y así ha sido. absolutamente el objetivo. Mm. Muchas Así gracias, es. Antonio. ¿Puedo No, compartir algo? sí, sí. Gracias. Yo soy cantante y tengo un dueto barroco con el que canto música de amor, básicamente, puros duetos de amor. Y lo comparto porque a nuestros conciertos van personas mayores, van personas, van niños, etcétera. Y todo lo que uno recibe después del concierto es gracias, me sanaste el alma, me cambiaste el corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la música, aún así sea antigua, Bach, Händel, Vivaldi, todavía llega a personas Mm. que vibran con eso, aún jóvenes, ¿sí? Porque llegan, Mm. les digo, llegan adolescentes también a nuestros conciertos. Así como también hago terapia cantándole a los pacientes y llegan, yo no quisiera saber como el doctor y aprender mucho de eso porque todo lo que hago es como lo que siento y lo que debo cantarle a la persona. Amaría saberme más sobre la ciencia, pero lo que sí te puedo compartir es que Raquel, que estabas preguntando, es todas las personas sienten el alivio y el cambio, ¿sí? Obvio cuando les cantas música armónica. Sí, es que el cerebro, como dije, está formado por patrones. Se responde a esos patrones matemáticos. Es matemático. Porque todo lo que no esté en relación con las matemáticas produce estrés, produce enfermedades, un montón de cosas. Y tú nos podrías sugerir, por ejemplo, dónde podemos como investigar o tuyo o de alguien que también tenga que ver con la voz y el sonido, o sea, la voz y el cerebro. No, no tengo datos, pero yo lo único que sé, fíjate que en el Apocalipsis, bueno, yo no soy muy religioso, pero he leído mucho la Biblia y aparece una frase, digamos, que dice que nosotros vamos a alabar a Dios con nuestra arpa de 2 cuerdas. Yo quedé pensando, bueno, las arpas tienen como 20 cuerdas, más incluso. ¿Cuál es el arpa de 2 cuerdas? Porque yo no puedo hacer nada con una arpa de 2 cuerdas. Qué Y después me hermoso. cayó, claro, la voz humana son las 2 cuerdas vocales. O sea, vamos a cantar. Por lo tanto, nosotros no necesitamos tener grandes instrumentos musicales, o sea, desarrollar nuestra forma de cantar. Y para eso tienes que trabajar respiración, tienes que trabajar un montón de técnicas, que no es tampoco del otro mundo. Pero enseñar a cantar, a una voz que sea, enseñar a cantar, motivar a eso. Y ahí la mujer tiene un papel fundamental. Las mujeres no están cantando, es fundamental. Entonces, yo creo que Gracias. el canto, a mi juicio, debería retomarse, no estoy hablando de formar coro, no, sino que cantar. Eso que existía antes en la familia, tú tomabas un piano, una guitarra o lo que sea, una cuchara o lo que sea, y te ponías a cantar. Entonces, ¿por qué? Porque el canto es el lenguaje de Dios, es lo fundamental. Sí. Yo no estoy hablando de cantar lírico, ¿no? Sino que cantar, o sea, cantando y cantando vas a llegar a cantar afinado de todas maneras. Porque cuando uno canta desafinado, no es que uno tenga oído chancho, que llegó tarde la repartición de orejas, sino que tiene que ver más que nada con la respiración. Como yo controlo esa respiración, ¿no? O sea, yo estudié canto gregoriano y las clases, yo estudié precisamente con Monseñor Colino, que todavía está dirigiendo Escuela Sistina, y él nos insistía mucho en que el 99% del canto es respiración, el manejo respiratorio, puro ejercicio respiratorio.
Y yo siempre, ¿en qué momento vamos a cantar? Estamos puros haciendo ejercicio respiratorio. Y de repente cantamos y se va sola, ¿no? Se va sola. Y Oye, mira, Alejandro, muchísimas gracias, pero en honor al tiempo vamos a tener que dejarlo hasta aquí. A lo mejor ya estás abriendo aquí un espacio para seguir investigando o ver personas que nos puedan, como tú, venir y compartir sus saberes y ir abriendo estos espacios que nos nutren el alma y que nos ayudan a reflexionar también sobre lo que estamos construyendo, el mundo que estamos construyendo. Así que muchísimas gracias a todos, Sí, especialmente a muchas ti, gracias. Alejandro, que sabemos que estás ahí delicadito y que de salud y que igual estás aquí con nosotros. Muchas Nosotros. gracias. yo les quiero Doctor, agradecer ¿nos que me hayan podría escuchado. Ya, dar, Gracias, nos Alejandro. podría dar un mail Muchas como gracias. para poder Eso. preguntarle y enviarle algún Eh, comentario? ¿Qué le puedo Lilian, dar ¿sí? mi dato? Tengo mi teléfono y WhatsApp. Todo eso. ¿Puedes ponerlo en el chat, por favor? Bueno, lo tengo aquí Antes de como, cerrar entonces. pero ¿por qué los puedes dar a ellos? A todos. A ver, espera, lo voy a dejar aquí porque eh, no tengo el contacto de todas, bueno, o de todos, porque mandamos la invitación y espérenme un segundito, lo voy a poner ahí en el chat. Ha sido muy profunda, excelente su conversación, doctor. Me ha gustado muchísimo. Por eso quería seguir conversando de algunos temas. Sí, hay mucho que ¿Tú hablar tienes todavía. alguna red social, como hoy día la gente se pone ahí No, en, no somos en- parte de las redes sociales. Tal cual. para Díganme, contactarte solo a través de tu WhatsApp entonces? el WhatsApp, yo les contesto, yo les respondo. Ya. Y muchas gracias Sí. por escucharme. Muchas gracias a ti, Alejandro. Gracias, doctor. Eres una persona con una tremenda curiosidad, una intuición también muy grande porque has ido descubriendo, bueno, descubriendo cosas que ya están, ¿no es cierto? Que están en nuestro cerebro. Has podido hacer unas interesantes interpretaciones. Eh, es muy potente lo que estás planteando, es muy potente en todo sentido, tanto desde el punto de vista personal del desarrollo de uno, como desde el punto de vista de sociedad, ¿ya? Y cómo esto también nos está enfermando como sociedad, lo que está relacionado con la violencia y esta música también violenta. Eh, el hecho de que a los niños les pongan pantallas en vez de cantarles, ¿ya? Entonces, estamos en un tema y yo creo que es súper potente lo que tú estás haciendo y ojalá pudieras tener una voz más amplificada para que llegara a más partes, porque yo creo que ese es el camino, ¿no es cierto? Por ahí va la cosa. Como dices tú, amor, ese es el signo. Te doy las gracias también por haber compartido tu saber. Muchas gracias a ti también por estar presente. Arroyo, Sonia, estás preguntando el apellido del doctor es Arroyo. Arroyo, Ya, Me Alejandro equivoqué. dice Alejandro Arroyo. Reyes ahí. Ay, me Arroyo. equivoqué. Arroyo. El chat me lo. No, sí Perdón, dice perdón. Arroyo. Ya, Arroyo. Ah, ok. Gracias. Gracias. no, me equivoqué, Muy no, buena. puse Alejandro, No, dice Alejandro Reyes, sí, tienen toda la razón. El doctor es Alejandro Arroyo. Perdón, Sí, perdón. Aquí ya. me Muchas gracias, corrigió. doctor, y ojalá se mejore pronto. Y estamos en eso. Está Doctor delicado. Arroyo, de nuevo, Hasta muchas luego. gracias. Muchas Gracias, gracias a ustedes. Muchísimas muchas gracias a gracias. todos y ya desde Compartir esa mañana la charla va a sabiduría. estar en nuestro canal de YouTube. gracias. Gracias. Gracias Bueno, a Mil todos. Gracias, bendiciones. doctor. Muchas muchas gracias. bendiciones para Gracias. todos ustedes en el mundo. Chao, Muchas chao. gracias. Muchas Que Dios Gracias. los gracias. continúe Gracias, bendiciendo. Glorita. Chao, chao. Chao, chao.